Sábado 13 de abril de 2013. 4 horas 47 minutos. Asunto. Inédito. 1:24. Ayer a la tarde hice lo que te dije. Lo que te adelantaba que haría, pero no sin antes detenerme unos instantes en la biblioteca de canapés, donde volví a ver a Gloria, que de nuevo me hizo saberme bienvenida, y llevándome conmigo algo en lo que participa el pensador Pátimo, que para Teresa, Oñate y Zubia es su tú, y que era el pensamiento débil. Y a Hegel, en una introducción a la historia de la filosofía que recoge unas lecciones sobre esta historia impartidas por el filósofo en épocas muy distintas de su vida, y donde dice: lo universal es el producto del pensar. En los deseos y otros actos semejantes es lo general, lo que existe en lo interior, mezclado con lo particular, con lo sensible. Por el contrario, en el pensar tenemos que ver solamente con lo universal. Devenir objeto del pensar significa ser extraído de lo universal. Entonces tenemos el producto del pensamiento, los pensamientos. Ahora, hoy sé decirte a qué Carlos llama ideología. Llama ideología a la exaltación del sentimiento sobre los pensamientos. Ahora, hoy sé decirte a qué Carlos llama ideología. Carlos López Otín llama ideología a la exaltación del sentimiento sobre los pensamientos. Y esa exaltación la conocemos nosotros de manera muy propia, porque tú la viviste recientemente a través de mí, y esa exaltación que en mí resultó ser un cambio de fase, o más bien la generación de una posibilidad de creación, en otras personas puede existir sin motivo, motivo inconsciente, o con motivo, pero como una constante, como existía en mi abuela. Y la política del partidario, esto pienso yo ahora que es un sentimiento de exaltación política y no un pensamiento político. Y que unos tienen por la política, que otros tienen por el fútbol y no por la política, y que otros tienen por el fútbol, por la política y por la religión, o mismamente por el camino, que tampoco es mi caso. Y que yo creo poder diferenciar casi perfectamente ahora, porque he tratado con la señora Arendt, y al tratar con la señora Arendt he tratado con un ser humano que ama igualmente la política, pero porque la ama desde el pensamiento, que es sin ningún tipo de sentimiento de exaltación, que es sin ningún tipo de sentimiento de exaltación. Y por eso dice: no digan de mí que soy filósofa, porque no lo soy, porque lo que yo quiero ser es una pensadora política, que esto es simplemente la necesidad de razonar las cosas y no un ataque a ningún ser humano en concreto ni a ninguna ideología, cosa que el partidario tal vez no se encuentra en situación de sostener. Entonces, a saber que aquí en Avilés el Partido Comunista se encuentra disociado de la agrupación de Izquierda Unida, que estos son los de mi abuela, los de la Pasionaria, el Partido Comunista, y que se acercan todo lo que pueden a Julio Anguita, y que se acercan todo lo que pueden a Julio Anguita, y se distancian todo lo que pueden de Julio Llamazares. Y digo estos porque son los que se abanderaban
son los que abanderaban la mesa en la que la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Carmen García, y en conmemoración del 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República, iba a ilustrarnos sobre la educación en la Segunda República. Que yo tengo su conferencia íntegra porque aceptó que la grabara y que entonces podré compartirla y estudiarla, que es un honor en sí por la calidad de su enseñanza, que ella va a hacer resbalar tan solo una opinión personal. En este tiempo en el que se dirige a nosotros y va a sugerirles a los partidarios que empiecen a pensar que no le favorece a la concepción de la República el hecho de que la conmemoren en relación al pasado y por tanto a la muerte y a la guerra, porque el domingo habrá un acto que finalizará en el cementerio para rendir tributo a los muertos de la guerra, y que algunas personas presentes, eso que ella les comentaba tan inteligentemente, y que a algunas personas presentes, eso que ella les comentaba tan inteligentemente no les agradó, pero ellos, la mayoría de los presentes, ya tienen una ideología y difícilmente saldrán jamás de ella. Entonces, los que no la tenemos, pero somos republicanos, yo como les dije de las de Cicerón, vamos a sentirnos muy representados por el pensamiento especulativo de Carmen García, porque eso nosotros lo sabemos distinguir. Cuando nos encontramos delante de una objetividad intelectual y cuando delante de una subjetividad emocional, que eso es independiente de la sensibilidad, que ahí es donde la señora Arendt explica lo que prácticamente el mundo que la rodea no quiere entender, que es el hecho de que ella se siente incapaz de desplazar su amor por las personas, por el ser humano, por sus amigos, a una bandera, a una patria, a un país, a una nación, a una causa, entre comillas, fenomenológicas y a ninguna ideología, y es pensadora, y es filósofa, y es política. Y es alguien que opina que el mejor libro del mundo es El Pasaporte, pero que los partidarios hagan el esfuerzo por entender que esto es lo lógico y lo fenomenológico y no al contrario. Es decir, no es nuestra pobreza de concepciones la que nos impulsa a discriminar las cosas. Es nuestra naturaleza discriminativa, que muchas de nosotras no es sino una conciencia de igualdad. Que la niña y el niño somos iguales, que el hombre es mi igual, que todos somos seres humanos desde el principio, que para mí no es el cigoto, ni la mórula, ni el blastocisto, que eso solo es un conjunto de células que se están multiplicando y que contienen las instrucciones para materializar a un ser humano. Entonces yo lo que te quiero proponer es otro cambio en este punto, porque iba a proseguir en el desarrollo de eso que enunciábamos, que era la dominación y la posesividad, en la celotipia, pero sé que por delante me encontraré con la dialéctica del amo y del esclavo. Y quiero tratar del mismo modo a la relación y al amor que a la mansedumbre o servidumbre del esclavo y la ilegitimidad de cualquier forma de poder. Que sepamos que en la Segunda República se cometió un error fatal, que fue el que las élites intelectuales de la época sobreestimaron la importancia de la educación, pero en cuanto a que pecaron de idealistas, no porque no estuvieran en lo cierto, sino porque el hambre del pueblo se encontraba en la balanza, donde las cosas pesan o no pesan, y por un lado la Iglesia era la enemiga de la República, pero por otro, ejerciendo una oposición singular, se encontraban las masas organizadas, el proyecto proletario del sector socialista, que estos sectores obreros en ningún caso se quieren conformar con una república burguesa, pero que yo hoy con lo que cuento es con una base formativa universitaria gracias a la oportunidad que me ha dado por un lado el Partido Comunista y sus juventudes
al convocar a esta catedrática, pero realmente por el conocimiento intelectual que se me compartió. Que obras no hacen amores. Que te deseo que tengas un buen día, querido profesor, que hasta ahora ya ha llegado a su fin. Ahora son las 6:18 del amanecer y yo en breve salgo caminando hacia la Peral, hacia el bar de Leo en la Peral, y que si alguien quiere ponerse en contacto conmigo es con él, con quien hay que hablar, porque yo si me voy a ver con alguien me voy a ver allí. 14 de abril del 2013, que es un asunto inédito. 2:25, 4:53. A Leo le encantó la crónica, como la llamó, del camino desde Pravia, porque no se encuentra en él Lars von Trier, pero se encuentran las voces de las bondades que me hablan y que me gustaría que él inmortalizara. Al final las monté unas detrás de otras y produce una sensación muy cálida. Lo que no sucedió ayer fue que llegara hasta la Peral, porque tomé un rumbo equivocado sobre la callezuela para atajar recorrido por el monte. Y si me ves hoy los brazos y las piernas te preguntas si es que después de todo soy borderline y me autolesiono, que estoy atrozmente cansada, pero al final lo que me impidió el paso fue algo semejante a una charca que había en vez del camino, y ya estaba muy cerca de dar con la carretera cuando eso sucedía, así que todo para abajo otra vez y a sostener idéntica lucha, eso sí. Si sí lo quisiera, el camino no transcurre por la callezuela, porque por donde casi seguro que ya no transcurre es por la Arabulla, que habiendo como hay todos esos kilómetros de monte tras Valdemora, son los bastantes para no echar en falta el monte, y entonces tampoco por la Carrionina, porque hay que evitar Villa como sea, porque Tafi, el perro energúmeno de la conductora de la matrícula 8010 TMM o 8010 TWW, campa a sus anchas por la carretera de toda la zona, y uno se arriesga a tener que sacarle el ojo sano que todavía le queda o a dejarse morder, porque lo que no puedo yo hacer es andar 500 metros de espaldas, ni yo ni nadie, sin necesidad, vigilando la agresividad de un perro, que esto ya fue la tercera vez, cuando recorrí la senda verde del agua hasta Soto del Barco, que la segunda fue en la que conocí a María Elena en Friera, y entonces la propietaria de la matrícula 8010 lo llamó y yo le grité: gracias, chica, que igual eso hasta la enfadó, igual hasta más. Pero es que si tú no eres un sentimiento exaltado por norma, por encima del pensamiento, no hay mayor acritud, que entonces pasa por la Carriona, por delante del cementerio, donde hoy finaliza esa caravana conmemorativa de los muertos republicanos en la Guerra Civil, eje circular del espacio antropológico de don Gustavo Bueno, pero pasa esencialmente por Eva, que trabaja desde las 9 de la mañana todos los días de la semana y los sábados, e inclusive los domingos desde las 9:30, en la tiendina, donde hay de todo lo que se pueda necesitar para comer y beber, pero que no es ninguna inteligencia mercantil esa, sino una curranta nata, para mí una heroína, porque esa es otra de esas vidas que a mí me sería imposible de tolerar. Y luego, únicamente un problema, que todavía no sé si tiene remedio, que son los 500 metros por carretera, desde la urbanización Alfaro hasta la Cruz de Elías, donde tiene el restaurante Coldo Miranda, porque ahí dejas la General y tomas una comarcal y al rato te encuentras caminando por Pillarno, por el concejo, y puedes seguir por esas calellas hasta el punto en que hay un cruce, que es donde decides si te diriges a la Perar por la carretera o te desvías por, entre comillas, porque no son seguros estos nombres, Vigil y Viescas, que las vistas igualmente no tienen parangón, porque son las del Friera y la Sierra del Bufaram,
verdísimas y espectaculares, que únicamente lo sentiría lo de dejar de lado la idea antigua no por Taborneda, sino por el kilómetro hasta el Friera de Marilena, que resultó ser absolutamente inspirador, que estos fueron los tiempos. Salida de casa, 8 horas y 5 minutos, paso por la Ceba, 8 horas y 10 minutos. Comienzo el ascenso de la Arabulla, 8 horas 15 minutos. Paso por las cárceles de perros, 8 horas 20 minutos. Salida del monte, 8 horas 31 minutos. Casa del Polo, La Carrionina, 8 horas 38 minutos. Primera parada sobre el puente de la autovía, 8 horas 48 minutos para beber y quitarme la sudadera. Los invernaderos desahuciados, 8 horas 58 minutos. La Llamera, el anuncio, 8 horas 57 minutos. No, eso tiene que estar mal. Entonces, a 8 horas 55 minutos, los invernaderos desahuciados. La Llamera, 8 horas 57 minutos. El número 3 de La Llamera, 9 horas 01 minutos. Iglesia de Villa, 9 horas 04 minutos. Gracias, chica. 9 horas 05 minutos. El Truébano, 9 horas 06 minutos. Bifurcación de la senda verde del agua, 9 horas 11 minutos. Lugar de la noticia, 9 horas 19 minutos. Lugar de los indignados, 9 horas 26 minutos. Los indignados es que allí en ese lugar tan especial fue donde conocí yo a los indignados de Avilés aquel día. Justo cuando estaba pensando en conocerlos. Lo que pasa que después de conocerlos ya no volví a sentir necesidad de plantearme si debía existir alguna relación con ellos. No, porque son gente que exige, de acuerdo, pero no son gente que esté dispuesta a hacer ningún esfuerzo. Y uno vive cojonudamente, por decirlo de algún modo, poniéndose en babia con cannabis y pensando que es no sé, esto que se piensa en los excesos inauditos. Panizales, 9 horas 30 minutos. Parada de autobús, 9 horas 36 minutos. Las Cabañas, 9 horas 41 minutos. A la altura del área recreativa, 9 horas 51 minutos. Segunda parada, para beber y para orinar. En el área, a la altura de los bancos, 9 horas 55 minutos. Parada con Eladio Sandín, de 73 años, caminante a diario, 10 horas 1 minuto. Al que le gustan las encinas de los paisajes de la meseta castellana. Anuncio de Taborneda, 10 horas 03 minutos. Taborneda, a la altura del Hórreo de la Esquina, 10 horas 04 minutos. Bifurcación a Friera o a Callezuela, 10 horas 07 minutos. Friera, 10 horas 22 minutos. Con María Elena me detengo durante 20 minutos. La fotografío porque es muy amable conmigo y me muestra el camino a la cascada. Subida a su hórreo, donde lo apreciaremos mejor. Luego me muestra a sus 3 terneras. Abril se llama una. Las vacas tienen su carácter como las personas, dice. Otra no recuerdo, pero a la mayor, que era la más arisca, según ella, la iba a sacrificar porque sus cuartos traseros le darían problemas para la cría de ganado. Puesta en marcha, 10 horas 41 minutos. Toma del GR a las cascadas, 10 horas 42 minutos. Cascada, 2 saltos, 10 horas 54 minutos. Parada de media hora, puesta en marcha, 11 horas 24 minutos. Sentada charlando contigo en el área recreativa de Solluvio y mirando hacia la Callezuela, 12 horas 07 minutos. Puesta en marcha, 12 horas 38 minutos. Se deja la iglesia de la Callezuela atrás a las 12 horas 44 minutos. Se pasa por Yao a la 1, 11 minutos.
Y cuando se deja el gallinero atrás, tras 5 minutos delante suyo con el canto de todos los gallos, son la 1:38. Pero ahí has comprobado que siempre se encuentra un chivo expiatorio en todas partes y qué vida miserable puede esperar el que recibe capones de todos por turno, porque ese jamás descansa. Aunque a algún gallo esto le costará caro, porque intervine yo con los bastones, pero no creo que eso fuera a cambiar la suerte del mártir. Y se sale a la carretera a la 1:43 y se encuentra uno con Leo en su bar a la 1:48, o igualmente con Marta en el de Marta. Pero era demasiado largo en horas esto, y ahora la cosa consiste en que le tome las medidas al recorrido nuevo. Y sin embargo, directa por la carretera al regreso, algo menos de 2 horas y media, pero se desciende que mañana te hago llegar el momento en que me doy cuenta del error del objeto, porque yo no voy a mirar el teléfono y hago disparos fotográficos y pensaba que no tenía nervios. Compañero.